Bienvenidos a esta clase del curso Introducción a la Programación de Computadoras 2. Mi nombre es Flor Narciso y en esta clase aprenderás a definir tus propias clases, donde una clase es un tipo de datos definido por el programador. Primeramente, se presentan los conceptos de clase y objeto, donde tenemos que una clase es un tipo de datos cuyas variables son objetos. Además, la definición de una clase incluye la descripción de los tipos de valores de las variables miembros o atributos y la descripción de las funciones miembros o métodos. Es decir, una clase va a estar conformada por unas variables miembros y por unas funciones miembro. En tanto que un objeto va a ser una variable de una clase. Esa variable va a tener funciones miembro, además de la capacidad para contener valores de datos. ¿En dónde va a contener esos valores? En las variables miembro. Tenemos entonces que las clases son tipos de datos que definimos nosotros como programadores. Continuando con la definición de clase y objetos, tenemos que una clase es la abstracción de las propiedades y operaciones o acciones que ejecutan los objetos que nosotros tenemos en el mundo real. En términos coloquiales, vamos a decir que una clase es como que si fuera una plantilla que sirve para crear objetos. Como dijimos anteriormente, los objetos son instancias de una clase, es decir, las unidades que existen en el mundo real de una clase específica. Si hacemos una similitud, podemos decir que una clase es como un molde para hacer bizcochos o tortas y que todos los bizcochos o tortas hechos con el molde son los objetos. El molde es la clase y cada uno de los bizcochos que hacemos nosotros usando ese molde vendría a ser un objeto. Como ejemplos más específicos, vamos a tener que una clase va a tener un nombre y que una clase va a tener características de la clase que son las variables miembros o atributos. Recuérdense que les dije que una clase siempre va a tener variables miembros y funciones miembros. Vamos a comenzar con los ejemplos tomando en consideración las variables miembros. En este ejemplo en particular tenemos la clase auto y sus variables miembros son la marca, el modelo, el precio, el año y el color. Nosotros podemos generar tantos objetos como necesitemos de acuerdo a la aplicación que estemos desarrollando. En este caso tenemos un objeto cuyos valores de las variables miembros son la marca es Nissan, el modelo es un Pathfinder, el precio $33.525, el año 2020 y el color azul. Este sería un objeto que en este caso yo lo he llamado el objeto 1 de la clase auto. Fíjense que en la clase yo defino lo que quiero que contengan mis objetos y en el objeto yo le doy valor a cada una de esas características de la clase que estamos llamando variables miembros o atributos. Acá tenemos otro objeto de esa clase. En este caso, la variable miembro marca tiene el valor for, la variable miembro modelo tiene el valor EcoSport, la variable miembro precio tiene el valor 20.500, la variable miembro año tiene el valor 2020 y la variable miembro color tiene el valor blanco. Por tanto, observamos que cada objeto tiene valores propios para cada una de las características de la clase que hemos llamado atributos o variables miembros. Nosotros de aquí en adelante las vamos a llamar a esas características variables miembros. Acá tenemos otro objeto en donde tenemos una clase cuyo nombre es cuenta bancaria y las variables miembros de esa clase son número, titular, tipo y saldo. De esa clase podemos definir, por ejemplo, el objeto 1, en donde el campo número
El número de la cuenta en este caso es 45878. El titular es Pedro Pérez. El tipo de la cuenta es ahorro y el saldo $4.500. Fíjense que al objeto la clase nos dice cuáles son las variables miembros de esa clase y en el objeto es que nosotros le damos valores a cada una de esas variables miembros. Por eso es que decimos que la clase es la plantilla que nos permite a nosotros crear los objetos. Acá tenemos otro ejemplo en donde el número de un objeto, en donde el número de la cuenta es 75369, el titular es Ana Rivera, el tipo cheques y el saldo $2.000. En este caso yo he dicho que este es el objeto 2. Vemos pues como en el caso anterior que cada objeto tiene valores propios para cada una de las características de la clase que nosotros estamos llamando variables miembro. Vamos a ver ahora otra parte de la clase que es lo que se conoce como métodos o funciones miembro. Acuérdense, les repito, que dijimos que una clase iba a estar definida en términos de variables miembro y funciones miembro. En particular, las funciones miembros van a ser las acciones que se pueden realizar sobre los objetos de la clase. Por ejemplo, para la clase auto, ¿qué acciones se pueden realizar sobre un objeto de la clase? O en realidad todos los objetos que nosotros definamos de la clase auto, podemos cambiar el precio, podemos consultar el modelo, podemos consultar la marca, podemos cambiar el color, podemos consultar el color. Para la clase cuenta bancaria, ¿qué funciones miembros nosotros podemos tener? Podemos retirar dinero de una cuenta bancaria, podemos depositar dinero, podemos consultar el saldo, podemos abonar intereses, podemos consultar el tipo de la cuenta y podemos consultar el titular, entre otras. Estos son ejemplos de funciones miembros, tanto de la clase auto como de la clase cuenta bancaria, pero en realidad nosotros podemos definir tantas funciones miembros como sean requeridas de acuerdo al problema que nosotros estemos resolviendo. Igual pasa con las variables miembros. Podemos definir tantas variables miembros como sean requeridas por el problema que nosotros estamos resolviendo. Vemos ahora un ejemplo un poco ya más acercándonos a la definición de una clase en C++. Acá tenemos la clase, vemos los atributos o variables miembros y vemos los métodos o funciones miembros. Como dije anteriormente, vamos siempre a considerar los atributos o variables miembros y los métodos o funciones miembros. En el área de programación orientada a objetos normalmente se les llama atributos y métodos. Por eso se les pongo el ejemplo acá. En C++ a los atributos se les llama variables miembros y a los métodos se les llama funciones miembros, que ese es el nombre que de aquí en adelante nosotros vamos a utilizar. En este caso vemos una clase cuyos atributos son nombre y dirección y vemos los métodos establecer nombre, obtener nombre, establecer dirección, obtener dirección, donde establecer nombre es ponerle a la variable miembro nombre un valor y obtener nombre es obtener el valor que tenemos almacenado en esa variable miembro. Igualmente ocurre para la dirección. Vamos a ver más adelante las funciones de acceso y las funciones de cambio que nos van a permitir volver a tocar este punto. Acá tenemos dos objetos. Fíjense que casualmente en los ejemplos anteriores y en este yo les he definido dos objetos, pero podemos tener 1, 2, 3, 5, 10, 1000, 100.000 objetos de una clase. El hecho de que yo les haya presentado dos objetos en cada uno de los ejemplos no es una limitación. Simplemente
pues les he presentado de esta manera. Pero vamos a trabajar con 5 objetos, 10 objetos, 20 objetos, 1.000.000 de objetos de una clase. Eso no hay problema. En este caso tenemos 2 objetos a los cuales hemos llamado empleado 1 y empleado 2. El empleado 1, el valor del nombre es Pedro Martínez Sáez y su dirección es calle Trujillo número 20. Y el empleado 2 tiene por nombre Sonia García Soto y su dirección es Plaza España número 11. Lo que quiero que vean es que vamos a tener una clase, nosotros vamos a definir una clase y de esa clase nosotros vamos a tener muchos objetos. ¿Qué dijimos al principio de la clase que era un objeto? Una variable de una clase. Es decir, que nuestras variables, cuando estamos hablando de clases, ya no las vamos a llamar variables, sino las vamos a llamar objetos. Vamos a declarar objetos de una clase. Veamos ahora cómo definimos nosotros una clase. En este ejemplo, nosotros queremos crear un nuevo tipo de datos llamado día del año. Recuérdense que también les dije al principio de la clase que cuando nosotros definimos una clase, estamos realmente creando un nuevo tipo de datos, igual que lo hacemos cuando definimos una estructura. En este caso, nuestra clase queremos que se llame día del año y la idea es que nosotros podamos declarar objetos de esa clase cuyos valores sean fechas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Decidir sobre los valores a representar. Nosotros queremos representar en este caso fechas como por ejemplo abril 17 o mayo 19. En este caso, ¿qué vamos a necesitar? 2 variables miembro. Una variable miembro mes y una variable miembro día. Tanto la variable miembro mes como la variable miembro días van a ser de tipo entero. Para el mes, el 1 significa enero, el 2 febrero y así sucesivamente. Y para la variable día vamos a tener valores desde 1 a 31. Fíjense que nosotros hacemos una abstracción. Estamos diciendo queremos representar fechas, abril 17, esa fecha que tiene un mes y un día. Y de ahí pues nosotros decidimos que vamos a tener una variable mes, una variable miembro mes, y una variable miembro día. Ya definimos nosotros nuestra variable miembro. ¿Cuál es el próximo paso en la definición de una clase? Vamos a decidir cuáles son las funciones miembros de esa clase necesarias para manipular las variables miembros. En este caso, en particular, vamos a definir una función miembro llamada salida que no va a tener ningún argumento o parámetro y que lo que va a hacer es mostrar en la pantalla de la computadora los valores del mes y del día. Por tanto, si queremos definir una clase en C++, tenemos que utilizar la palabra clave class. Como ejemplo, vamos a definir la clase día del año, que es la que acabamos de analizar en la transparencia anterior, y en este caso vamos a colocar la palabra clave class, el nombre que le queremos dar a la clase, que en este caso dijimos que la queríamos llamar día del año. Vamos a colocar la palabra clave public, que ya más adelantito les voy a explicar qué significa esto. Y en principio, fíjense que tenemos la función miembro que se llama salida, que no nos devuelve nada, es de tipo void, y las 2 variables miembros. Es decir, que dentro de la clase, que después de la palabra día del año, observen que tenemos un paréntesis que abre. Dentro de la clase definimos tanto la función miembro que dijimos que se va a llamar salida, como las 2 variables miembros de tipo entero. Una dijimos que se llama mes y la otra dijimos que se llama día. Y terminamos la definición de nuestra clase con una llave que cierra y un punto y coma.
Acá, pues como dije anteriormente, tenemos las dos variables miembros y acá entonces tenemos la función miembro. Veamos ahora qué significa esa palabra clave o palabra reservada public. Ella indica que las variables y funciones miembro no tienen restricciones, es decir, cualquier función dentro de un programa que nosotros desarrollamos puede usar tanto esas variables miembro como esas funciones miembro. Este concepto de public se los voy a explicar posteriormente de manera más detallada. En principio, estamos viendo la forma como nosotros podemos definir una clase. Desde el punto de vista sintáctico, para definir una función miembro, ya vimos cómo se define una clase, ya vimos que tenemos que colocar las variables miembro y las funciones miembro. Ahora tenemos que ver cómo nosotros vamos a definir una función miembro, para lo cual nosotros vamos a colocar el tipo que nos devuelve la función. Ustedes saben que una función me puede devolver int, char, incluso una estructura o void si no devuelve nada. Después que escribamos el tipo, vamos a escribir el nombre de la clase, vamos a colocar dos puntos, seguido de dos puntos, vamos a colocar el nombre de la función y entre paréntesis la lista de parámetros de la función si los tiene. Abrimos nuestra llave, colocamos el cuerpo de nuestra función y cerramos nuestra llave. Es decir, una función miembro es una función como las funciones que ustedes han escrito hasta el momento. Es una función que no es distinta a cualquier función. Lo único es que nosotros estamos diciendo a qué clase pertenece esa función. Por eso es que escribimos el nombre de la clase a la que pertenece la función, dos puntos, el nombre de la función. Vamos a ver de ahora en adelante muchos ejemplos de lo que son las funciones miembro. Como les dije entonces, las definiciones de funciones miembro identifican la clase de la cual la función es un miembro. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que dijimos que la función, la clase día del año solamente va a tener la función miembro salida y pues para definir esa función es una función void que no devuelve ningún tipo de quién es salida miembro de la clase día del año. Entonces ponemos el nombre de la clase día del año, dos puntos, el nombre de la función que es salida, abrimos nuestra llave y mandamos a escribir con un cout el mensaje mes, la variable miembro mes, una coma, el mensaje día, la variable miembro día, un salto de línea y terminamos la definición de la función salida. Acabamos de ver el operador dos puntos y dijimos que se utiliza con clases para definir funciones miembro de una clase. Volvemos a mirar el ejemplo anterior, voy día del año, dos puntos salida, indica que la función salida es miembro de la clase día del año. Una vez que ya hemos definido una clase, que hemos definido todas las funciones miembros de la clase, podemos declarar los objetos de una clase. En este caso en particular, tenemos dos objetos de la clase día del año. Declaramos el objeto hoy y el objeto cumpleaños. Vamos a pasar a ver el operador punto. El operador punto se utiliza con objetos para invocar las funciones miembros de una clase. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los objetos van a tener cada uno asociado a las funciones miembros de la clase. Por tanto, una vez que declaramos los objetos, como ya vimos en la transparencia anterior, declaramos el objeto hoy y el objeto cumpleaños de la clase día del año, nosotros para invocar o llamar a la función miembro salida vamos a decir hoy punto salida, el nombre del objeto punto el nombre de la función miembro. Y si queremos invocar podemos invocar también a la función miembro salida utilizando el objeto
cumpleaños. Es decir, decimos cumpleaños punto salida. Cada vez que nosotros queremos invocar una función miembro, vamos a utilizar el nombre del objeto punto, el nombre de la función miembro. ¿Qué ocurre cuando nosotros invocamos, por ejemplo, hoy punto salida? Todos los nombres de miembros de la definición de la función se especializarán al nombre de la clase invocadora. Por ejemplo, la llamada a salida cuando decimos hoy punto salida, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a verlo desde el punto de vista de un ejemplo. Ocurre que si nosotros recordamos voy día del año, vamos a la parte derecha de la transparencia, donde tenemos un rectángulo con la función día del año que definimos, que dijimos nosotros, voy día del año, dos puntos salida, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, abrimos la llave, cout mes, el mensaje mes, la variable miembro mes, el mensaje día, la variable miembro día y el salto de línea. Cuando nosotros invocamos o llamamos a esa función con el objeto hoy, realmente lo que va a aparecer, lo que ocurre es que lo que se va a ejecutar es cout mes y va el valor que tiene la variable miembro mes del objeto hoy. O sea que lo que se escribe es hoy, lo que se ejecuta realmente es hoy.mes. Se va a escribir la variable miembro mes del objeto hoy, el valor que tiene esa variable. Y cuando mandamos a escribir el mensaje día y mandamos a escribir el día, realmente lo que va a aparecer en la pantalla de la computadora es el valor que tiene la variable miembro día del objeto hoy. De esta manera concluimos esta primera parte de esta clase y continuamos en la segunda parte de la clase mirando unos ejemplos.